En este video les voy a explicar por qué en el judaísmo no creemos en el infierno. Yo sé que esta es una frase un poco impactante, incluso para personas dentro del mismo judaísmo puede sonar extraño, como así que en el judaísmo no creen en el infierno. Y les voy a aclarar porque en el judaísmo nosotros tenemos un concepto distinto en el que sí creemos, que es el Geinom. En el judaísmo consideramos que hay un concepto, una idea, un lugar, pues, que se llama el Geinom. ¿Sí? Y este lugar está muy detallado en las fuentes judías, está desde la Mishnah, el Talmud, los Midrashim, la Kabbalah. Se describe el Geinom en sus detalles de detalles. O sea, es un tema muy tocado que se conoce en el judaísmo y es el Geinom. Pero el Geinom no es el infierno. El infierno es un concepto ajeno al judaísmo, que nosotros no creemos en ese concepto y ya les voy a decir porque acá hay un error quizás de definiciones o de traducciones podría ser, pero más que todo un problema de semántica, porque cuando una persona está hablando del Geinom, no es lo mismo que estar hablando del infierno. Y vamos a empezar a desarrollar este tema. Antes que nada quiero mostrarles un video del rabino Aaron Schlesinger. El Rav Aaron Schlesinger es un rabino, es un sabio que tiene páginas de internet pues en las redes sociales que se llama Judaísmo Abierto. Y a él le mandan preguntas de varios temas del judaísmo y el Rav Schlesinger responde a estas preguntas desde la perspectiva judía, desde la Torá. Y aquí en este video no les voy a mostrar todo el video, les voy a mostrar solo una parte del video que considero que es una parte importante. Acá al Rav Schlesinger le preguntan por qué hay rabinos que dicen que el infierno no existe, pero hay otros que sí. Y acá les pongo el video para que vean la respuesta del Rav Schlesinger. Me escribe Alexander: ¿por qué hay rabinos que creen en el infierno y otros no? Gracias de antemano por su respuesta. Así me escribe Alexander. Y la respuesta es que todos los rabinos creen en el infierno. No hay ninguno, si no, no sería rabino. Un rabino tiene que haber estudiado el Talmud. Y en el Talmud habla del infierno. Tiene que haber estudiado la Mishnah, y la Mishnah habla del infierno. Por ejemplo, en el tratado de Pirkei Avot está escrito explícitamente el infierno. O sea que no existe un rabino que no crea en el infierno, si no, no es rabino. ¿Qué es el infierno? El infierno es lo que se conoce como purgatorio. Está definido. Ok, ustedes pueden seguir viendo el video, pero lo detuve aquí para analizar la última frase que dijo el Rav Schlesinger. Entonces, él dice que no, bueno, si un rabino dice que el infierno no existe, entonces no es rabino. Y el que decía ahí Rav Schlesinger, entonces el infierno o purgatorio es tal y tal cosa, y empieza a desarrollar el tema. Pero señores, he aquí el problema, digamos, de semántica, que el infierno no es el purgatorio, no es lo mismo. Y la idea de purgatorio está más presente, digamos, en la teología católica. Hay otras variaciones del cristianismo que también creen en la idea de purgatorio, pero principalmente en el catolicismo creen en el purgatorio. Y por favor, pregúntenle ustedes a cualquier católico, a cualquier sacerdote, si el purgatorio es lo mismo que el infierno. Y les van a decir unánimemente que no es lo mismo. Cuando un católico les habla del infierno, él no les habla del purgatorio. Si un católico les está describiendo el purgatorio, él no está hablando del infierno, son cosas distintas. En el judaísmo, el Geinom es similar, la idea del Geinom es un concepto similar al del purgatorio, no al infierno. El infierno es distinto, es un concepto distinto. El Geinom se llegaría a parecer al purgatorio. Son como conceptos que tienen ideas en común o paralelas o muchas tangentes que se parecen. No al infierno, el infierno es otra idea distinta. Y vamos a empezar a desarrollar esta idea. Hay un rabino que se llama el Rav Tuvia Selber, que es un sabio. Él es un Rav de la Hasidut Chabad, y el Rav Tuvia tiene un video que él habla del Geinom, ¿sí? De la idea del Geinom, y él empieza el video diciendo una frase que me parece muy acertada, y el Rav dice que el Geinom, mal traducido infierno, etcétera, etcétera. Y él desarrolla el video. Les voy a mostrar este fragmento para que vean el Rav Tuvia diciéndolo. Hace un tiempo me pidieron que haga un video sobre el Gehinnom, mal traducido infierno. Como es un tema que a mí no me gusta, lo fui dilatando en el tiempo. Y esto lo he visto en otros, también, digamos, páginas de judíos. Hay una página, Osher Shalom se llama, que él también menciona esto, de que a él le preguntaron en esta página, Osher Shalom, que si los judíos creen en el infierno o no. Y él responde que este es un problema digamos, de conceptualización.
porque lo que las personas entienden por infierno no es lo mismo a lo que el judaísmo describimos por Geinom, ¿sí? Que este es exactamente mi punto. Pero ¿qué pasa? Que ustedes pueden ver en internet, pueden buscar ustedes mismos, busquen infierno, judaísmo, yo qué sé, y ustedes van a ver que los rabinos que hablan de este tema, todos, se pueden buscar en inglés, en francés, Hell, Judaism, o lo que sea, y ustedes van a ver que todos dicen la siguiente frase: ok, hoy vamos a hablar del infierno o el Geinom, y empiezan a desarrollar el tema, ¿sí? Entonces vamos a hablar, entonces en el infierno, el Geinom, tal cosa, en Hell o Geinom, tal cosa. Pero, señores, el infierno no es el Geinom, y este es todo el punto que yo les quiero dar acá, porque son cosas distintas. Y les voy a explicarles en un momento dónde radica la diferencia, cuál es la diferencia tan grande que hay entre el Geinom y el infierno. Ya les voy a desarrollar. Ahí, primero les quiero decir por qué viene el error de por qué, eso es lo que yo estimo, de cómo llegó la idea de traducir Geinom a traducirlo como infierno. Hay de las tantas fuentes que hablan sobre el Geinom, está el libro Reshit Chochma, ¿sí? Que Reshit Chochma, ahí habla sobre las, digamos, niveles. Hay niveles en el Geinom, que es 7 niveles para ser exactos, y los llaman como nombres, ¿sí? Que es el Sheol, el Abaddon, el Eretz Tachtit. Y Eretz Tachtit, en español, ¿cómo se dice? Se dice tierra inferior. Eretz Tachtit. Así se dice, tierra inferior. Entonces, pienso yo que por eso tradujeron Geinom como infierno, porque infierno, ¿qué es? Infierno es inframundo, ¿sí? Viene del latín, y que es inframundo, y por eso pienso yo que de ahí viene ese error de tratar de decir que el infierno es el Geinom, solo por el, digamos, el nivel del Geinom que se llama Eretz Tachtit. Ahora, les voy a hacer un paréntesis, solo es, no, sí, o sea, desde el tema, pero lo que se refiere acá es el libro Reshit Chochma, como así que hay niveles del Geinom, o nombres, digamos, que el Geinom tiene nombres. ¿Qué se refiere? No se refiere a que tenga que ser un lugar, porque obviamente como puede ser un lugar físico al alma que cuando el ser humano fallece, como algo metafísico, por eso es metafísico, porque es más allá de lo físico, ¿sí? Entonces como así que hay niveles, etc. A lo que se refiere acá, y ahí el Reshit Chochma lo explica, es que estos lugares, como, entre comillas, son las formas de pasar por el Geinom, ¿sí? Que si una persona se comportó, hizo X pecado, él entra por X nivel. Si una persona hizo Y pecado, entra por Y nivel, ¿sí? Entonces, si una persona hace adulterio, entonces Dios no lo quiera, ¿no? Entonces, él entra por cierta puerta. Si una persona robó, entonces él entra por cierta puerta. Si una persona insultó, él entra por cierta puerta, ¿sí? Ahora, esto es otro paréntesis, que la palabra Geinom viene del Gei Ben Hinnom, que es un lugar en Jerusalén, que es un valle, ¿sí? Un valle que está fuera de la ciudad antigua de Jerusalén, hasta el día de hoy está ahí, ¿no? Y en ese lugar, lo que ocurría, esto está en el Tanaj, en Irmiao y Ezequiel, que él cuenta sobre que las personas venían y hacían rituales idólatras ahí, en el valle de Hinnom, ¿sí? Así se llama, el valle de Hinnom, o Gei Hinnom. Gei es valle, ¿sí? Ben Hinnom, hijo de Hinnom, entonces por eso Gei Hinnom, valle de Hinnom. Y lo que hacían las personas era rituales para el dios Molech, que pasaban a sus hijos por el fuego y hacían rituales de idolatría, ¿sí? Entonces, por eso está escrito en varias fuentes, está en la Kabbalah, etc., que para entrar al Geinom hay puertas. Una puerta está en Geinom, en el valle de Hinnom, y no es literalmente que uno va por Jerusalén, uno baja por el valle y hay una puerta y uno la abre y ahí está el infierno. ¡Wow! El infierno, el Geinom. Eso no es así, no, obviamente no es así, sino que hay ciertos pecados de idolatría o de índole, o que están en la categoría de idolatría, y por eso es la relación, y que esos pecados que están relacionados con el índole de idolatría son los que meten a la persona al Geinom por ahí. Pero hay otros pecados y hay otras puertas, ¿sí? En otros lugares, que si la persona hace otros tipos de pecados, entran por ahí, ¿sí? A eso es a lo que se refiere, ¿sí? Le hace Reshit Chochma, donde ahí desarrolla todo esto. Esto es viendo otro libro que se llama Masejet Geinom, como tratado del Geinom, ¿sí? Donde se desarrolla esto explícitamente, ¿sí? También Me'am Lo'ez es otro libro que desarrolla este mismo tema. Ahora, ¿qué pasa? Les voy a decir ahora la diferencia, digamos, más diametral que hay entre el Geinom y el infierno. El infierno, para la visión occidental, no tiene salida, es un castigo eterno. La persona condenada al infierno
se quedó ahí para siempre. Pero en el Geinom no existe ese concepto. En el judaísmo no existe tal idea de que una persona está condenada a la eternidad en el sufrimiento. No existe, ¿sí? En el Geinom, bueno, hay una fuente en el Talmud que dice que hay como 3 tipos de, digamos, pecados que hace que la persona no logre salir del Geinom. Más, si uno sigue leyendo, ahí muestra como si la persona sí sale del Geinom, porque la persona solo está 12 meses en el Geinom. Entonces, ¿qué dice el judaísmo? Que, les recuerdo, en el judaísmo nosotros sí creemos que si una persona hace malas acciones, tiene repercusiones, ¿sí? Nosotros, no es que ahora por el hecho de no creer en el infierno, ahora la persona se comporta mal. Eso no... Obviamente nosotros sí creemos que hay recompensa, sí creemos que hay castigo. Nosotros decimos que hay que comportarse bien, no porque exista un infierno, sino nosotros sí creemos que hay que comportarse bien y que si una persona se comporta o bien o mal, eso tiene repercusiones después de la muerte o incluso en vida, etc. Ahora, ¿qué pasa? Que el Geinom, todo ser humano llega al Geinom. Bueno, no todo ser humano, hay algunos que, digamos, tienen, cumplen la edad de su vida, que no pasan por el Geinom, sino que los seres humanos, en el judaísmo se nos enseña que todos vamos a un lugar llamado el Gan Eden, el jardín del Edén. Pero para llegar al Gan Eden hay, digamos, 2 caminos, yendo o directamente el camino del Gan Eden o el camino por el Geinom. Si una persona que, digamos, no cumplió los ideales, sino que en verdad hizo malas acciones, etc., debe pasar por una estación llamada el Geinom. Y en el Geinom estará máximo 12 meses. Si una persona se comportó mejor, va a estar menos tiempo. Y entre peor se comportó, va a estar más tiempo, pero máximo 12 meses, un año. Y la persona, ¿qué hace en el Geinom? Entonces, lo que ocurre, y eso es rápidamente, aunque pueden leer, hay muchas fuentes que tratan este tema, que si una persona hizo malas acciones, su alma, digamos, queda contaminada. Por ejemplo, si una persona roba, ¿sí? Dios no lo quiera, digamos, por ejemplo, una persona ofende a otra, ¿sí? La ofendí, listo, la ofendí, nos perdonamos, todo bien, pero la ofensa ocurrió, ¿sí? Pero la ofensa ya desapareció. En el mundo físico la ofensa ya no está ahí, pero en el mundo trascendental la ofensa ocurrió. Y el alma, entre comillas, todo lo que les estoy diciendo no se lo tomen literal, son cosas profundas, ¿sí? El alma, entre comillas, se mancha. Y para quitarse esa mancha, debe lavarse, entre comillas, como en una lavadora, digamos que ustedes meten una prenda de ropa sucia a una lavadora y las manchas se quitan. Algo así, ¿sí? Entonces la persona va a esta lavadora, entre comillas, que se llama el Geinom, y ahí se purifica con fuego, ¿sí? Hornos, temperaturas. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así que el fuego lava un alma si el alma no es física? ¿Sí? El fuego es un concepto de combustión física, ¿sí? Energía es masa, etc. Pero como entonces, señores, como les dije, esos son conceptos profundos, son lenguajes que nosotros utilizamos para explicar ideas, ¿sí? Entonces, el alma pasa por el Geinom, se purifica, se limpia de los errores que hizo, máximo durante 12 meses, y ahí sigue al Edén. De hecho, hay una cita en el Talmud de Berajot, en el Tratado de Berajot, que ahí habla sobre Rabban Yohanan ben Zakkai, y les voy a decir en hebreo, si me acuerdo bien, dice, el Rab Yohanan ben Zakkai, dice, está llorando, ¿no? Es un sabio muy grande que fue el que fundó la escuela de Yavne, y él está llorando, y le preguntan a sus alumnos, Ner Israel, Rabenu, Apatesha Hazak, Mipnei Mata Boche, Amuda Yemini, Mipnei Mata Boche, y él les responde, les traduzco, ¿sí? Lo que dice acá el Talmud es que Rabban Yohanan ben Zakkai estaba en su lecho de muerte, estaba ya anciano, y él empieza a llorar. Y él llora, y llegan sus alumnos y le preguntan, ¿por qué lloras? Y él les dice, porque estos 2 caminos están frente a mí, y yo no sé por cuál de los 2 caminos voy a ir, ¿sí? Si él va a ir al Gan Eden directamente, o él va a pasar por el Geinom, ¿sí? Esta explicación la trae la Kabbalah, porque hay personas que creen que esta cita habla de que el judaísmo es dual, ¿sí? Creen que Rabban Yohanan ben Zakkai o va a irse al Geinom y estar atascado en el Geinom, o va a ir al Gan Eden y va a estar atascado en el Gan Eden. No es así, señores. En el judaísmo la persona va al Gan Eden, pero o va directamente o pasa por el Geinom. Y por eso en el Talmud de Berajot el Rabban Yohanan ben Zakkai está llorando. No es que haya una dualidad como si ocurre en Occidente, donde hay una dualidad,
que en verdad la persona creen que si una persona está salvada, entonces va al reino de los cielos, y si una persona está condenada, va al inframundo, al infierno, y está condenada ahí para toda la eternidad. Eso no existe en el judaísmo. En el judaísmo, como les mencioné, tenemos la idea del Gehinom, que es esa distinción que es enorme, y por eso lo que yo les dije es que el Gehinom se parece al purgatorio, porque la idea de purgatorio es algo similar, que el purgatorio son aquellos que no condenaron a la eternidad, sino que el purgatorio, ¿sí? Pueden leer Dante Alighieri, por ejemplo, también la teología católica menciona esto, que la persona va al purgatorio y se limpian las faltas, y así es como la persona asciende, ¿sí? Pero los que no están condenados en el infierno para la eternidad. Y esa es la diferencia en la misma teología cristiana. La diferencia entre el purgatorio y el infierno es esa misma, el castigo eterno. Que en el purgatorio el castigo no es eterno, sino que es la reparación para que la persona ascienda. Algo similar es el Gehinom, ¿sí? Porque para nosotros no existe la injusticia, que Dios sea tan injusto de poner a una persona a un castigo eterno, porque piénsenlo, en este mundo nosotros hacemos errores limitados. Una persona que viva, digamos, 100 años, él hizo errores, pero son limitados. Por eso sería muy injusto que Dios juzgara a la persona con un castigo eterno, sino que su error fue limitado, ¿sí? Porque nosotros no somos eternos los seres humanos, ¿correcto? Y por eso es que, y especialmente sabiendo que todo el mundo converge para bien, cuando llegue el Mashiach, etcétera, si todo va a terminar para bien, entonces por eso no tiene sentido que una persona sea castigada por toda la eternidad, siendo que sus acciones son limitadas, y no sería justo, no sería la misma balanza, no sería ojo por ojo, ¿sí? No sería, justo, ¿sí? Ahora, he aquí el problema que yo les planteaba, que si una persona está hablando del Gehinom, no está hablando del infierno. Por ejemplo, si yo les estoy hablando de Australia, yo no les puedo decir, señores, bueno, hablemos de Australia. Australia es una isla que queda en América Latina, y esta isla en América Latina llamada Australia pasó por una revolución socialista a través del líder Che Guevara y Fidel Castro, y tuvieron una crisis económica y política con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Señores, yo no estoy hablando de Australia, obviamente estoy hablando de Cuba. Por más que yo haya dicho Australia, yo no estoy hablando de Australia, estoy hablando de Cuba, ¿sí? Yo no puedo decir, bueno, hoy vamos a hablar de los perros. Los perros son felinos que X y Y. Señores, si yo estoy hablando de perros, no me voy a poner a escribir un felino, porque son cosas distintas. Si yo voy a hablar de Australia, no es Cuba. Si yo voy a hablar del Gehinom, no es el infierno, son cosas distintas. Y les voy a dar unos ejemplos para que entiendan la idea. Que lo que yo no les, por ejemplo, ustedes saben que es el Naraka. El Naraka es el infierno del budismo, ¿sí? En el budismo, que es una religión no deísta, no tienen Dios. Ellos tienen como un mundo metafísico llamado el Samsara, que tiene 6 reinos, y uno de esos reinos es el lugar de los muertos, que es el Naraka. ¿Qué pasa? Que si yo no les puedo decir, bueno, hoy vamos a hablar del Naraka, ¿y por qué? Porque es el reino de los muertos, y yo no puedo decirles, o les doy otro ejemplo, ¿sí? Aparte del Naraka, en la mitología egipcia, por ejemplo, en la mitología egipcia ustedes tienen un reino de muertos, un infierno, donde, ¿qué pasa en ese infierno? Llegan y está Osiris, uno de los dioses egipcios, y Osiris juzga a los seres humanos, y luego hay otro dios, Anubis, y Anubis toma el corazón del muerto, del difunto, y lo pone en una balanza, etcétera, ¿sí? Entonces yo no le puedo decir a las personas, o incluso les voy a dar un tercer ejemplo, ¿sí? En la mitología nórdica, ¿sí? Que está el Valhalla, que es el paraíso, ¿sí? Pero también está el reino de los muertos, que se llama el Helheim, para la mitología nórdica, y la diosa de este Helheim se llama Hela, ¿sí? Si se fijan, ahí viene la palabra hell, infierno en inglés, ¿sí? Helheim, nórdicos, ¿sí? De influencia idiomática, pero el Helheim es el reino de los muertos de la mitología nórdica. En el judaísmo nosotros no creemos ni en el Naraka, ni en el Helheim, ni en el infierno egipcio. No creemos en eso, porque imagínense que yo les dijera, nosotros sí creemos en el Gehinom, pero el Gehinom no es ni el Naraka, el Gehinom no es ni el Helheim, ni es el de la mitología egipcia, ni el de la mitología de los aztecas. No, el Gehinom es algo distinto a todos estos. El Gehinom no es el infierno como se concibe, porque yo no les puedo decir, no, el rabino que diga que no existe el Naraka no es rabino. Señores, pero el Naraka
por más que sea un infierno, uno de los tantos infiernos de las distintas religiones, los judíos no concebimos al Geinom como en el budismo se concibe al Naraka, porque el Naraka es distinto. O yo no les puedo decir, no, el rabino que diga que no existe el Helheim no es rabino. ¿Qué tiene que ver? Si el Helheim es el infierno de los nórdicos, los judíos no creemos en eso, que en el Valhalla, que ahí van los muertos y ahí están peleando, practicando para pelear junto con Odín para cuando sea el Ragnarok y todos esos conceptos de la mitología nórdica. Los judíos no creemos en eso, no creemos ni en el Valhalla, ni en el Helheim, ni en el futuro Ragnarok. Son ideas ajenas. Entonces yo no puedo decir que el rabino que diga que no existe el Helheim no es rabino. Y lo mismo, yo no puedo decir, no, el rabino que no crea en el infierno egipcio no es rabino, porque ¿cuál es en el infierno, digamos? Imagínense yo ir donde los egipcios y decirles, no, de los egipcios antiguos, ¿no? De la mitología, y decirles, no, el rabino que no crea en el infierno, y se lo digo a un egipcio, en su perspectiva egipcia, entonces no es rabino. Señores, pero en el judaísmo no creemos que Osiris está juzgando a las personas, ni creemos que Anubis va a tomar el corazón del difunto y lo va a pesar en una báscula, eso no. Los judíos no creemos en eso. Y lo mismo exactamente ocurre con el supuesto infierno. Los judíos no tenemos esa perspectiva, por eso, o sea, piensen que como se concibe en Occidente al infierno, como lo conciben en la religión occidental, no es como lo concebimos en el judaísmo. Para nosotros no existe esa idea del castigo eterno. Por eso, yo, personalmente, no le veo mucho sentido decir que por no creer en eso, entonces, señores, nosotros no creemos, o sea, decir que un rabino que no crea en la definición de infierno, como se concibe, como la conciben ellos, entonces no es rabino. No, señores, nosotros creemos en el Geinom, que por un error idiomático y conceptual lo tradujeron infierno, eso es otra cosa. Pero los judíos no creemos en el infierno. Si alguien me dijera que un rabino que no cree en el purgatorio no es rabino, acepto esa frase porque es totalmente cierta. Y nuevamente el Rav Schletzinger en su video, él dice el infierno o el purgatorio, pero he aquí que son cosas distintas. Australia no es Cuba, el infierno no es el purgatorio. El Geinom se asemeja al purgatorio, el infierno no. El infierno es otra cosa. Entonces, por eso, eso es algo a tener en cuenta a nivel de concepto. Es como la idea de Mashiach, ¿sí? Que eso es por hacerlo un lenguaje más convencional. ¿Qué pasa? En el judaísmo nosotros tenemos la idea de Mesías. El Mesías judío es el Mashiach en hebreo. El Mesías es una persona, el rey de Israel, que libera al pueblo y reúne a los exilios, etc. Que en el cristianismo tienen otra idea distinta, ¿sí? Que una salvación de las almas, el pecado, etc. ¿Sí? Pero son ideas distintas. Por eso es que cuando una persona desde el judaísmo le está hablando a alguien que no parte desde el judaísmo y les explican sobre el Mesías, esta persona tiene una concepción distinta a la palabra Mesías, pero por convención, digamos, por un consenso que hay, uno tiene que utilizar el lenguaje de la persona, ¿sí? Cuando uno les hablo de Mashiach, tengo que decirles el Mesías, ¿sí? Y explicarles el concepto de Mesías y tratar de moldearles el concepto de Mesías para que comprendan cuál es la perspectiva judía del Mesías, ¿sí? Porque ese es el término que se acuñó. En el infierno ocurre lo mismo, que hay rabinos que hablan español o hablan inglés, que por el tratar de explicarle a las personas, tienen que utilizar el término infierno, o en inglés tienen que utilizar el término hell, y así, ¿sí? Infierno, en latín, yo qué sé. Entonces, simplemente por facilitarle a las personas la comprensión del concepto, tienen que utilizar el idioma. Pero de aquí, que en español ya existe la palabra purgatorio. Por eso yo diría que para ser más acertado, si una persona quiere explicar el concepto de Geinom, no debería usar la palabra infierno, debería usar la palabra purgatorio, por lo menos. O estar muy adepto a la palabra Geinom. Pero cuando la persona utiliza la palabra infierno, necesariamente está trayendo las connotaciones que se tienen sobre infierno, ¿sí? Y eso es simplemente como les dije, es como empecé el video, es un problema de semántica. Ahora, espero que hayan entendido el punto de por qué en el judaísmo no creemos en el infierno. No creemos en el infierno como se concibe en Occidente. Pero si nosotros definiéramos al Geinom, llegaríamos a la conclusión que no es la misma definición que el infierno como se concibe. Encontraríamos que es similar a la idea de purgatorio, pero no a infierno. Ese es todo el punto, ¿sí? Ahora, espero que hayan aprendido un poco. No olviden compartir, no olviden todo lo que dicen en las redes sociales. Sean buenas personas, que en verdad eso es lo que importa, como les dije.
En el judaísmo, ok, no creemos en el infierno, pero sí creemos en que hay que ser buenas personas, hay que ayudar al mundo, hay que tratar bien a los demás, hay que ser justos, hay que hacer un mundo mejor. Y si una persona no se comporta bien, tiene repercusiones. Los judíos también creemos en el castigo, también creemos en la recompensa, ¿sí? No es que ahora la persona haga lo que se le dé la gana solo porque le dijeron que no existe el infierno, ahora puede hacer lo que se le dé la gana. Así no funciona en el judaísmo. Tenemos varios videos de este tema, de la importancia de por qué hay que ser buena persona, de por qué una persona que no es judía debe cumplir las leyes de Noé, los 7 preceptos de Noach, Shalom Mitzvot Benei Noach, ser Noachida. Y esto es muy importante, ¿sí? No por el hecho de que no haya un infierno, ahora la persona puede hacer lo que se le da la gana. Eso no existe en el judaísmo, ¿sí? Eso no tiene nada que ver. Pero espero que hayan aprendido. Les envío un saludo desde Israel y muchas alegrías.